una pareja que intentaba ingresar dólares ilegalmente a nuestro país. ¿Y qué descubrieron las autoridades, Augusto? En realidad, esta pareja ya estaba haciendo los papeles para ingresar a nuestro país. Esto ocurrió en el puesto fronterizo de Gualeguaychú, Fray Bentos, cuando Maggie, una perra labradora adiestrada especialmente para detectar drogas y divisas, huele los dólares, este perrito, detectó que esta pareja llevaba en las medias y en una especie de fajas hechas con papel film en el abdomen una cantidad increíble de dólares, 300.576. Pero además, miren esto, el listado de dónde tenían que ir, a qué cuevas tenían que venir esos dólares ingresados a nuestro país ilegalmente. Realmente la tarea aquí la tenemos. Maggie, la perrita de la AFIP que está entrenada para detectar drogas. Que se acercó y los empezó a olfatear y se acercó, ¿no? Se acercó y los empezó a oler. Vio los tobillos hinchados, ¿no? Los tenían esguinzados. Se les habían puesto verdes los hematomas. Claro. ¿No? ¡Qué cosa! Claro. Acá todos se ríen, pero realmente hay que encontrar esto. Con ¿no? todo respeto por Maggie, por supuesto. Por está supuesto, entrenada y realmente los detectó, marcó, el perro marcó e inmediatamente los oficiales de aduana dependientes de la AFIP hicieron a un lado a esta pareja, la llevaron a una oficina, las hicieron levantar las botamangas de los pantalones y ahí encontraron debajo de las medias y también sujeto a su cintura con papel film esta cantidad de dinero, repetimos, 300.576 dólares y este listado, 130.000 dólares tenían que ir a un lugar, después 105.576 a otro y 65.000 a otro, 3 lugares con direcciones en el microcentro porteño.